Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con María Paz Infante, subeditora de finanzas del Diario Financiero. Esto es TF en Infinita. Ya. Ya estamos de vuelta, son las 6:33, listos para tener una conversación que nos interesa a todos, sobre todo a mí, mucho más que a la Andrea. ¿Cómo estás, Andreita? Bien, pues listas para conversar de un tema que es clave y que ha sido como fundamental. Y que nos importa a todos, nos tiene que importar a todos. O en el futuro. Y ha sido un eje clave de la discusión política de los últimos años, no solamente durante décadas, este gobierno. diría yo. María Paz Infante, su editora de finanzas del Diario Financiero, nos acompaña para hablar de lo que pasa con la reforma a las pensiones. ¿Cómo estás? Hola, María Paz, bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están, Andrea y Muy Paola? Bien, y a esta altura yo creo que nosotros bien y quizás menos enredadas que nuestro público, que a esta altura ya se preguntará, a ver, hemos hablado tanto de pensiones, tanto, Así es. ¿en qué estamos? ¿Votación? ¿Qué se va a votar? Sí. ¿Qué no se va a votar? Quizás deberíamos partir por hacer un poco de... Es verdad, un resumen. refresh, ¿no Un es cierto? resumen. Así decías tú, Paola, efectivamente esta discusión lleva un montón de tiempo, al menos una década. Si bien el último tiempo la PGU y la incorporación en el fondo de este mecanismo fue un avance relevante, no hemos podido ponernos de acuerdo en términos de cambios al sistema en el fondo contributivo, que es el sistema de donde uno en el fondo contribuye y uno ahorra para la pensión. Entonces ahí es donde está hoy día en el fondo el grueso de el trabajo que está haciendo tanto el gobierno como también los senadores de la Comisión de Trabajo, que es donde está radicada en el fondo la reforma hoy. Y fíjate que lo que dice nuestro reporteo, al menos, este trabajo, para contarles un poco, ¿Ya? ha sido bien hermético. Me imagino. El último tiempo, sobre todo, les diría que uno para acercarse a las fuentes ha sido medio difícil, y no por un tema de falta de voluntad de ellos, ¿no? Realmente, sino porque con el que uno comenta y trata de conversar, te dicen de verdad que no podemos decir nada porque esta es nuestra última oportunidad, Sí, pues. y realmente si es que decimos, no va a funcionar. Se va a María funar, Paz, claro, se claro. va a mufar. O sea, uno podría decir realmente que esta reforma pende de un hilo, que sí existe el riesgo de que fracase y que pase otro gobierno sin reforma al sistema de pensiones. Y por eso que están todos tan ahí cuidadosos a la hora de determinar qué es lo que van a votar. Pero hay un punto para que vayamos ahí también analizando lo que han sido los avances y los no acuerdos de este proyecto que ha ido cambiando en el camino. Pero al parecer el tema de la distribución del 6% de cotización adicional es el gran punto, ¿no? O sea, la piedra de tope que no ha permitido llegar a algún Y acuerdo. probablemente lo es porque justamente ahí está el corazón del tema ideológico, ¿no? En torno a si tiene que haber una cosa más individual o va a responder esto a criterios de solidaridad, este 6%, digo, porque el otro 10% está guardado ya. Así es. Efectivamente, si uno mira en el fondo todos los gobiernos, tanto el segundo gobierno de la expresidenta Bachelet como también el segundo gobierno del expresidente Piñera, que intentaron hacer cambios, tuvieron justamente la piedra de tope en el 6% de cotización adicional, o en el destino, en el fondo, de esta cotización adicional. En el caso de Bachelet era 5, en el caso del expresidente Piñera era 6. Ahora de nuevo nos enfrentamos a un 6, pero yo les diría que, o sea, nosotros hemos hecho un trabajo de conversar con todos los senadores de la comisión. Los hemos entrevistado a prácticamente todos, nos faltan solamente poquitos los últimos días, porque como les digo, las semanas anteriores había sido un poco más difícil. Sí. Ahora tenemos un poco más de luces y les traigo como fresquita una entrevista que le hicimos al senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, ¿Ya? que publicamos hoy y que se la hicimos ayer, y él da bastantes luces respecto de cómo en el fondo se podría estar logrando un acuerdo. Lo que sí me dicen por todas partes, tanto en el oficialismo, o sea, en el gobierno, como también en la oposición, es que en buen chileno, en el fondo, el pan se quema en la puerta del horno, Sí, pues. y no hay que celebrar hasta que salga el humo blanco Exactamente. completo. Y eso lo saben Entonces, bien. Hasta que el pan te sirvió en la mesa con mantequilla. Así Lógico. es. Y sobre todo en este tema que al final se cruza mucho con cosas muy políticas. Ah. Entonces estamos en un año electoral, hay otros temas de coyuntura que muchas veces pueden generar un social. quiebre o generar un problema. Entonces, por eso mismo también yo creo que el trabajo ha estado tan hermético, por lo que dicen ellos mismos, pero el senador Galilea ahí nos comentaba en el fondo que una de las cosas claves que ha hecho esta mesa técnica, que es un grupo de expertos transversales, en el fondo nombrados uno por cada senador,
y de bastante buen bagaje técnico y también de entendimiento político, porque yo creo que si bien son técnicos, son personas que han trabajado. Está la ex ministra Saldívar, por ejemplo, son personas que han trabajado en el mundo político. Está también la Paula Benavides, que ella en el fondo fue un personaje muy relevante en la reforma de Bachelet. Ella era asesora del ex ministro Valdés. Entonces entienden también un poco la lógica política. Yo creo que eso ha ayudado bastante en esta mesa técnica. Y el senador ahí nos decía que la mesa en el fondo ha avanzado mucho en definir un poco el objetivo que debería tener esta reforma, a qué grupos atacar y eventualmente a qué grupos atacar con distintas soluciones. O sea, el objetivo entendido como resultado de y no como el objetivo más inmediato que es para dónde va el porcentaje. Sí, sino que cuál es el así es. objetivo, digamos... Así es, en el mañana. fondo, ¿a dónde queremos apuntar? ¿A quiénes queremos beneficiar? Que él me decía un poco que hoy día, efectivamente, por lo que yo les comentaba al principio, debiesen ser sectores medios altos, que son sectores que si bien hay muchas personas, claro, y muchas personas que han cotizado un montón de años, pero aún tienen tasas de reemplazo muy bajas. Muy baja. Entonces, esa es como un poco la conclusión que tiene esta mesa por ahora, al parecer. Como les digo, todo es como bien especulativo porque no hay algo tan concreto, todavía no ha habido. Se espera que en las próximas semanas, en el fondo, ya esta mesa concluya su trabajo y pueda haber un informe y algo más establecido. Pero sí, lo que les puedo como destacar es que, al parecer, el trabajo de la mesa ha sido bastante rápido, el avance. Ahí, en el fondo, con las personas que hemos podido hablar, si bien no quieren entregar detalles, te dicen, nos ha llamado mucho la atención cuánto estamos de acuerdo a pesar de opinar distinto en muchas cosas. Interesante eso, porque Sí, además lo ha dicho también la ministra Jara. Sí. Ella ha dicho, no nos centremos tanto en los desacuerdos, sino que en todo lo que se ha logrado avanzar y en aunar posiciones respecto a un tema que obviamente tiene miradas distintas de cómo debiese resolverse. Abordar. Sí, yo creo que la ministra Jara se ha ganado un caramelo en esta pasada, o varios, porque la verdad es que el optimismo, ¿no? Y la perseverancia de la ministra, yo creo que ha sido algo que se destaca desde todos sectores. Bueno, eso nosotros que conversamos con ella, ella siempre nos dice a los periodistas en general y cuando habla en sus discursos que tiene un optimismo moderado, ¿cierto? Sí. Y muchas veces ese optimismo moderado, uno también ha dicho que de qué manera tiene un optimismo moderado si no se ve mucho como por dónde pudiera haber un acuerdo. Hoy día yo creo que ese optimismo moderado toma un poquito más también de fuerza y deja de ser tal vez tan moderado y empieza a ser algo más cerrado, pero sí la ministra en el fondo está esperando, da la sensación que esto tenga ya más bien cuerpo para poder llegar a un acuerdo final. Y lo que me comentaban algunos por ahí, que también es interesante, yo creo que este tema no ha salido, es que eventualmente en otras reformas, por ejemplo la reforma del 2008 de la expresidenta Bachelet, ¿Sí? y también en su momento, por ejemplo, en la discusión en la Cámara de Diputados, ¿se acuerdan que no estaban los votos tan claros y la ministra tuvo que ahí salir a hacer gestos en el fondo? Le hizo un gesto, por un lado, a la bancada de diputados independientes del PPD, ¿cierto?, con el tema de las tablas de mortalidad, y por otro lado también a los diputados demócratas, que estaban un poco poniendo en tela juicios si es que se aprobaba o no se aprobaba la idea de legislar. Y ella salió en el fondo a firmar protocolos de acuerdo, a conversar con ellos y a decir: las cosas que ustedes plantean, que en su momento era el seguro de longevidad y las tablas de mortalidad, las vamos a estudiar. En el fondo las vamos a poner sobre la mesa. Eso no quiere decir que se iban a hacer, Claro, pero ni que sí sí, ni que no, pero... sí, Claro, pero que sí las iba a estudiar. Y lo que me dicen en el fondo es que en esta oportunidad podría ser algo similar, que podría permitir despejar en el fondo la votación. Obviamente en la oposición quieren ver ya el resultado de la mesa técnica. Lógico. Y en el fondo qué tan concordante es ese resultado con la política, que era algo que me planteaba el senador Saavedra del Partido Socialista el otro día, que por supuesto es una preocupación en el fondo qué tanta conexión va a tener ese resultado con lo que quieran en el fondo los senadores de los distintos en el fondo sectores, pero por lo que uno conversa con ellos da la sensación que están bastante alineados con cada uno de sus representantes en la mesa. Entonces, si los representantes de la mesa en sí han encontrado espacios de acuerdo, da la sensación que esto podría empezar a volar. Y ahí hay algunos temas en los que también hay como algunos caminos en el fondo. Para contarles, como les decía, tenemos fresquita la entrevista del senador Galilea, pero también hemos entrevistado a otros senadores y cuando uno ve esto en perspectiva, porque como les digo, está bien difícil como lograr sacar conclusiones, pero cuando uno ya lleva harto tiempo hablando del mismo tema, lee como entre líneas. Y a mí me ha llamado mucho la atención que cuando uno lee en el fondo las declaraciones o las entrevistas de, por ejemplo, la senadora oficialista Alejandra Sepúlveda con el senador Galilea,
si bien ellos, efectivamente la diferencia sigue estando en torno al 6% y a los mecanismos, ¿cierto? En ese sentido, en industria parece no haber tantas diferencias. Y eso nos ha llamado profundamente la atención también. Ahí contarles un poco que en el fondo, como dice el senador Galilea, se ha ido asentando en el último tiempo que la división obligatoria de la industria, esto que planteaba en el fondo el gobierno de que... o sea, aparte de que no existan las AFP, en el fondo un inversor no podía estar en el negocio de la administración, claro, y ese separar negocio, esas dos. claro, los separar. Parece no ser tan buena idea, y más bien se estaría como pensando en una lógica voluntaria. O sea, que el que quisiera estar, por ejemplo, en el negocio de inversión o en el negocio de administración o en ambas, pudiera estarlo, incluso con ni siquiera separando el giro. Entonces, O sea, que las AFP podrían seguir... La AFP, bueno, el Ya senador me Moreira ha ya dicho me que ya no meto- se van a llamar está así, bien, ¿no? no, Ahí claro. habrá que ver Con cómo otro finalmente... Con otro nombre, pero como las cosas cuando... Claro, en son el de fondo, una manera... lo que planteaba el senador era que grados en el fondo de flexibilidad, que el que quisiera estar en el fondo en un negocio no se le impidiera necesariamente estar en otro, o el que quisiera estar en los dos también lo pudiera hacer. Lo más importante acá, yo creo que en eso también hay consenso por parte de los distintos sectores políticos, es buscar mecanismos de aumentar la competencia y darle legitimidad al sistema. Porque acá también hay que ser bien claros que hay muchos que ya reconocen que un cambio a la industria no necesariamente va a traer mejores pensiones aparejadas, pero sí hay que, en el fondo, hacerse cargo de este cuestionamiento que existe, ¿cierto?, hace varios años. Y otro de los puntos que ha tomado como un poco de revuelo en el último tiempo, o agarrado vuelo, es el de la licitación del stock. Esto es algo bastante técnico, pero básicamente hoy día se licita a la cartera de cotizantes nuevos. Los entran nuevos, al los que sistema, van ingresando, ¿cierto? ¿no? Sí. Y hay varias propuestas distintas, súper distintas entre sí, pero que en el fondo van como al mismo objetivo, que es licitar una porción o un porcentaje de la cartera actual. O sea, de la cartera, no de los nuevos, sino de nosotros. Sino los que ya- Paola, Andrea, María Paz nos meten en el fondo en algo aleatorio o en algún sistema, y pudiéramos estar en el fondo en esa licitación, siempre y cuando la mayoría sí han despejado que la persona pudiera eventualmente, si es que quiere, volver a la anterior. O sea, que no estés nosotros, obligada. Claro, caemos en la licitación se la lleva la administradora chun, X, chun, chun, claro. y nosotros, mira, yo me quedo mejor con lo mío, o vuelvo entonces. Claro. Ya. Como les digo, igual, súper importante recordar que estas cosas están en conversación todavía, entonces puede ser que finalmente algo termine no estando dentro del proyecto final, etcétera, pero esas cosas han ido agarrando vuelo, y el senador decía que en el fondo, en el caso de la licitación, si es que se llevara adelante, él no tomaba mucha postura. Decía, hay fervorosos detractores y fervorosos defensores de esta idea, pero sí, en el fondo, si es que se llegara a avanzar, tiene que ser con ciertos límites en términos de los porcentajes, Claro. ciertos límites de participación, y que por ningún motivo participe el Estado, a juicio de él, porque esto genera que el Estado sea juez y parte. Y también un poco se ha ido entre distintos sectores, les diría, tomando como en consideración que el Estado tiene que tener un rol más bien de garante por sobre, y ha ido agarrando también un poco de vuelo esta idea de fortalecer la institucionalidad, o sea, hacer una superintendencia de pensiones eventualmente más fortalecida, más parecida a lo que es la CMF. Claro. Ahí eso se va a demorar un poco más de tiempo probablemente, pero sí hay consenso en torno un poco a que esos serían los cambios. María Paz, ¿cuáles son los plazos? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto podría demorar? La gran esto? pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Claro, también. pero para entender la hoja de ruta, ¿qué Sí. viene ahora? Bueno, esta semana fue semana distrital, así que no tuvimos trabajo en el Congreso. La próxima semana se retoma. La comisión está sesionando, la Comisión de Trabajo del Senado, los lunes y los miércoles. La próxima semana se retoma, aparte, con un ingrediente adicional. No está el senador Iván Moreira por un tema de licencia médica. Lo va a estar reemplazando el senador Juan Antonio Coloma, que va a estar como presidente de la comisión. Y en el fondo no hay un plazo tan definido. El senador Moreira habló en sus inicios de julio. El gobierno ha ido pidiendo que se vote en abril, que se vote en mayo, que se vote en junio. Ya vamos en julio. La ministra Vallejo dijo el otro día que ya en el fondo no había más tiempo y que el gobierno en el fondo iba a ponerlo como la votación sobre la mesa. Y acá es súper importante aclarar que si bien el gobierno tiene herramientas para hacer eso, a través, por ejemplo, de ponerle discusión inmediata al proyecto, el que finalmente decide qué proyecto se vota y se pone en tabla es el presidente de la comisión. Pero y si hay esta discusión comisión, inmediata tiene que discutirse dentro del... o sea, en estricto rigor son 6 días, pero si en el fondo no se pone en total tabla, no se despacho, pone en tabla. claro. Y eso pasó, de hecho, en el gobierno del expresidente Piñera, que en el fondo los proyectos no se ponían en tabla, a pesar de las urgencias, que en algún momento nosotros lo comentamos en una entrevista con la exministra Saldívar. Acá yo veo un ánimo
ánimo de avanzar, o sea, no es un ánimo de entorpecer por lo que se ve en las últimas semanas de los dos sectores, pero sí hay como una preocupación muy importante por parte de la oposición, por lo menos, de que termine el trabajo de la mesa técnica y que en el fondo se sigan los pasos que entre los mismos ministros y entre los mismos senadores de la comisión establecieron. Y eso, ojo, que no debiese ser, no es que estemos hablando acá de la comisión en el fondo va a terminar y nos vamos a demorar, no tengo idea, 2 meses más. No, la comisión está terminando su trabajo. Podríamos estar hablando de semanas, incluso de días. Como les digo, es súper hermético lo que está pasando al interior, pero esta comisión que se ha juntado una vez a la semana ha avanzado un montón y ya deberíamos estar a puertas, en el fondo, de que la comisión emita el informe. Es muy probable que lo esté incluso redactando, no lo sabemos, claro. pero eso está a puertas de pasar. Y en ese contexto, en el fondo, los senadores de oposición plantean que después de eso y de que los senadores, en el fondo, recojan este informe y se llegue a un acuerdo, ya como que el camino estaría más despejado para poder votar. Recuerden que en el Senado también es bien distinto a la Cámara de Diputados. En el Senado... en la Cámara de Diputados se votaba en el fondo todo el proyecto en la comisión de trabajo y después pasaba a la sala, y acá es bien distinto, se vota en el fondo en general y luego se vota en general en la sala y vuelve para la discusión en particular en la comisión de trabajo, que ahí es donde en el fondo el Ejecutivo tiene que ingresar las indicaciones. Así que yo creo que lo que les puedo decir es que es probable que sean semanas claves en la reforma de pensiones. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, deberíamos tener novedades luego. Perfecto. Oye, muchísimas gracias. Clarísima la información. María Paz Infante, su editora de finanzas del Diario Financiero. Un tema que, por supuesto, vamos a estar siguiendo muy de cerca. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Faltan 11 minutos para las 7. Esto fue DF en Infinita con María Paz Infante, subeditora de finanzas del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.